Muy buenas noches nuevamente, bienvenidos a este webinar. Gracias a las personas que se han unido a esta sala y también agradeciendo a las personas que nos están observando mediante Facebook Live. Vamos a dar inicio a este webinar. Nos acoge hoy un tema muy interesante, sobre todo en el ámbito académico para los investigadores e investigadoras. Vamos a iniciar, pues, bueno, quisiera que me comenten de qué país nos están viendo, de qué país nos están siguiendo por el chat, ¿ok? Y también, manito arriba, las reacciones, por favor, si me están logrando escuchar. Gracias, Ervin, gracias, Maribel, muy bien. Gracias, Carla. Ok, listo, muy bien. Muchas gracias, Juan. Bienvenidos. Bienvenido, Jorge. Saludos desde Panamá. Muy bien. Excelente. Rosendo, saludos desde México. Muy bien. Nos estamos conectando desde México. Desde Perú, Edward. Desde Bolivia, Carla. Desde Venezuela, Maribel. Muy bien. Ok. Ok, muy bien. Muchas gracias. Saludos desde Lima, Luis. Saludos. Ok. Muy bien. Vamos a dar inicio a este webinar, como le decía. Yo soy Benicio González Costa Enríquez y, bueno, seré, digamos, un instructor, un orientador en esta oportunidad. Bueno, un poco más o menos para que conozcan a qué me dedico. Soy investigador, digamos, participo en diversos grupos de investigación reconocidos y también por afiliación propia. Las líneas de investigación en la cual yo estoy investigando es, bueno, inteligencia artificial aplicada al ámbito de educación superior, transformación digital, utilizando modelos de ecuaciones estructurales, evaluaciones empíricas, también, entre otras áreas en la cual yo estoy investigando. Bueno, les decía, el tema el que nos acoge hoy es algo muy interesante. Voy a presentar pantalla, por favor. La dinámica la cual vamos a trabajar hoy es la siguiente. Yo voy a presentar, ya, ok, voy a presentar, a ver, me confirman si están viendo mi pantalla. Voy a presentar, digamos, el PPT, algunas orientaciones teóricas, prácticas en la cual vamos a trabajar. Y ustedes, por favor, no se olviden de hacer las preguntas. Para eso tienen el apartado, ustedes para eso tienen el apartado de preguntas y respuestas, ¿ya? Preguntas y respuestas, acá está. Voy a habilitar por acá preguntas y respuestas. A ver. Preguntas, listo. O también lo pueden hacer directamente por el chat, no hay problema, ¿ok? Eso sí, hay que evitar activar el audio o activar un vídeo que distorsione la actividad de hoy, ¿ok? Bueno, vamos a iniciar. Muy bien. Estrategias metodológicas para publicar en revistas científicas indexadas y de alto impacto. A ver. Muy bien. Pueden visitar, pues, nuestro sitio web, ideatesisacademy.org. Ahí, pues, tenemos una serie de orientaciones. También pueden inscribirse directamente desde la página web a nuestros cursos en vivo. Vamos a iniciar. Ok. La investigación científica. La investigación científica, y digamos, es un proceso sistemático, obviamente, que lo realizan seres humanos, ¿ok? Yo concibo principalmente a la ciencia como una actividad, más que como un conocimiento, más que como un corpus de conocimientos. Para mí la ciencia principalmente es una actividad que obviamente es realizada por seres humanos, por equipos de investigación o también de manera individual.
Pero lo que se prioriza hoy en día es el trabajo multidisciplinar, el trabajo colaborativo que se dan en grupos de investigación. ¿Ok? En ese sentido, la investigación científica está ligada a la publicación de resultados, es decir, a la producción científica, ¿no? La investigación es, digamos, un proceso que termina con la publicación de un producto. Entonces, puede ser un libro, capítulo de libro o un artículo científico, o el famoso paper que se conoce actualmente, ¿no? ¿Qué es un artículo científico? Un artículo científico es un medio comunicativo, podríamos decirlo. Su propósito es presentar, ¿ya? Su propósito también es promocionar resultados de investigaciones empíricas, investigaciones reflexivas, etcétera, ¿no? Que se dan dentro del ámbito científico. Revisiones sistemáticas, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué es una revista científica? Indizada o indexada, ¿no? Que se conoce. Vamos a partir a ver de saberes previos y yo les voy a permitir que ustedes me comenten por el chat, por favor. Para ustedes, ¿qué es una revista científica? A ver, vamos por acá participando por el chat, por favor. Ya, pueden entonces directamente también hacerlo activando su micrófono, ¿ok? Para ustedes, ¿qué es una revista científica? ¿Qué será? ¿Ok? Sabemos que hay diferentes revistas científicas, ¿no? De hecho, hay más de 7,000 revistas científicas indexadas en Scopus. Ok. A ver, por acá están queriendo ingresar, vamos a admitirlos. Ya, Juan Choque. Estimado Juan, a ver, nos comentas, ¿qué es una revista científica para usted? Ya, me parece que se ha activado ahí. Iván nos dice, sitio o espacio físico virtual en el que se hace visible la investigación. Ok, ok, ya. Eh, ya, por acá hay comentarios. Dice, una revista especializada en la publicación de temas específicos siempre que haya pasado ciertos requisitos. Ajá, evaluado por pares. Muy bien. Luis Jorge nos dice, una publicación especializada donde se presentan avances de investigación de distinto contenido, estado de arte, revisiones teóricas, metodológicas. Muy bien. Son publicaciones de investigaciones con sustento científico. Ajá, interesante también. Iván, ¿no? Bueno, en efecto, una revista científica en realidad tiene varios componentes, ¿no? Como decía acá, en este caso, Iván, o sea, podemos decir que una revista científica también es un sitio web, ¿no? Un sitio web que tiene un hosting, ya me refiero a, digamos, de manera informática, tiene un hosting, tiene un dominio, y es donde se suben los artículos científicos, ¿no? Donde se editan, ¿ok? Puede ser en HTML, puede ser en PDF, etcétera. También una revista científica es, digamos, una publicación periódica de investigaciones, demostrando alta calidad, ¿ok? Me refiero a las revistas científicas indexadas, ¿no? O indizadas. Eh, También estas revistas científicas tienen algo muy importante, el factor de impacto o el impacto, ¿ya? O el impacto, directamente el impacto. Este impacto son medidos a través de métricas. Esas métricas, pues tenemos las dos grandes, ¿no? JCR de Web of Science y el SJR, o sea, Simago Journal Rank, o sea, el Saber, ¿no? De Scopus. Es decir, este factor de impacto está referido digamos, al número de citas
de citas que tienen los artículos que se publican en estas revistas científicas, ¿no? Entonces, las características de una revista científica indizada, por lo menos tenemos unas 6. Rigurosidad y alta calidad académica. Es decir, lo que se publica, por lo menos en estas revistas científicas, no es algo que sea espontáneo, un comentario así alejado, sin citas, sin referencias. Es algo que, digamos, lo que se publica acá tiene rigor científico, ¿ya? Otra característica es que estas revistas científicas están indexadas por lo menos en base de datos de alto impacto. Cielo, Scopus, Web of Science, ERIC, también puede, digamos, tenemos ERIC, muy bien. También tenemos, por ejemplo, en este caso podría ser Springer, ¿no? Una base de datos, o entre otras, ¿verdad? Hay varias bases de datos, ¿no? IEI, etcétera. Otra característica de esta revista científica es que no es que yo publico ahí de manera espontánea, digamos, envío mi artículo y ya, no. Tiene un proceso de recepción de artículos, de revisión, ya, envío, digamos, en el proceso de revisión, por ejemplo, envío de, si se acepta, envío de observaciones. Tiene un proceso también de publicación, porque recordemos que se publica en la revista, pero tiene que pasar un cierto tiempo para que recién tu investigación aparezca en Scopus. ¿Ok? También hay todo un proceso ahí de... A ver, ¿están viendo la diapositiva? Parece que no están viendo muy bien. A ver, presentar. Ya. A ver, ¿me confirman si están viendo la diapositiva, por favor? Luis nos dice... Sí se ve. Ya, ok. Gracias, Juan. Ya, ok. Vamos a hacerlo así entonces. Muy bien. Decíamos que siguen todo un proceso de recepción, revisión, publicación de manuscritos. Es decir, no es nada espontáneo acá. O sea, que yo, digamos, debo incluso seguir todo ese proceso, ¿no? Mi artículo es aceptado, indexan el DOI, pero está en la revista y todavía no aparece en Scopus, no aparece en la base de datos. Toma un tiempo que aparezca tu publicación en esa base de datos. Tienen normas de envío rigurosas. Acá hay que puntualizar muy bien, porque uno de los, digamos, una de las limitaciones que tenemos muchos investigadores, sobre todo del ámbito latinoamericano, ¿no? Del ámbito, digamos, hispanohablantes, es que la mayoría de los envíos que hacemos a revistas científicas de alto impacto, el cuartil 1, ya sea cuartil 2, cuartil 3, es que no se rigen a las normas de envío de estas revistas y por lo tanto, así sean investigaciones rigurosas de alta calidad, pues son rechazadas, ¿no? El rechazo, el famoso rechazo, ¿no? Y eso, pues, también es un limitante, ¿no? Y que se vive dentro del ámbito académico, no solo en Latinoamérica, sino también en otros espacios, en otros contextos. Bueno. Otra característica de estas revistas es que poseen un factor de impacto medio, alto y elevado, ¿no? También tienen un factor de impacto. ¿Por qué? Porque para estar indexadas en Scopus, en la Web of Science, en ERIC, en IEI, ya en Taylor Francis, por ejemplo, necesitan cumplir con una serie de requisitos. ¿Cuáles son esos requisitos? Los requisitos son propios de esta base de datos, ¿no? Alta calidad, que sean citados, ¿ok? Que tengan relevancia. Está bien que sigan un proceso de revisión de pares, ciegos, etcétera, etcétera, ¿no? Que se den estos requisitos. Bueno. Otra característica de estas revistas es que son altamente competitivas y ranqueadas. Es decir, todos los investigadores deben aspirar a publicar ahí. ¿Okay?
Yo aspiro a publicar ahí. Yo sé que ustedes que están acá en esta sala y los que nos están viendo por Facebook también aspiran a publicar en esta revista, ¿no? Todos, ¿ok? Porque nos ayuda mucho la visibilidad de nuestros trabajos, el nivel de, digamos, de citación, el impacto que tienen nuestros estudios es a otro nivel, ¿ok? A otro nivel. Por lo tanto, son altamente competitivas y ranqueadas, ¿no? Por ejemplo, revistas de cuartil 1, de 100 artículos que se envían, 100 manuscritos, son aceptados 4 o 5 para revisión, ¿ok? Es decir, un alto nivel de competitividad y también de rigurosidad y calidad científica. Muy bien. Entonces, hay errores comunes en el proceso de publicación de manuscritos, ¿verdad? Yo quisiera que ustedes acá en sala y los que nos están viendo por Facebook nos comenten cuáles son los errores que ustedes han identificado en el proceso de, ya sea de redacción, ¿okay? Ya sea en el proceso de publicación, más que todo publicación de los manuscritos, ¿no? Quisiera ver que activen su micrófono, por favor, y me comenten, o mediante chat también. ¿Ok? También informo que pueden comentarme por, digamos, Facebook. Por la página de Facebook, donde está la transmisión, también pueden comentar sus errores que han identificado. Vamos a ver por acá. Ya. Ok, dice, por favor. Ya. Ok, Iván, eso lo vamos a dejar para el final. Ya, yo le voy a comentar esa clasificación que se da. Muy bien. A ver. ¿Algún error que he identificado? A ver. Alfredo Leonidas Vázquez. A ver, Alfredo Leonidas Vázquez, ¿qué nos comenta sobre los errores que has identificado? O puede ser que hayas visto, hayas notado que se dan, ¿no? Se dan estos errores. Obviamente que todo proceso académico, y yo diría todo proceso del ser humano está supeditado a tener errores, ¿no? Jorge Luis Jorge Pineda Blanco, nos dice artículos desiguales o sin criterios suficientes de rigurosidad. Ya puede ser también un error. Claro, en efecto, ¿no? Cuando se presentan investigaciones que no carecen de rigor académico, o que carecen de rigor académico, pues son rechazados, ¿no? Son rechazados. Bueno, a ver, voy a presentar. ¿Cuáles son esos errores? Vamos a ver algunos errores. Muy bien. Primer error, no seguir las normas de envío a la revista. ¿Ok? Este es, digamos, un error clave. Un error clave, ¿por qué? Porque así la investigación sea de alta calidad, así sea el estudio tenga relevancia, digamos, actual, esté bien redactado. Bien redactado me refiero a la parte teórica, sea consistente, incluye una muestra amplia, pero no seguir las normas de envío nos puede llevar a un rechazo. Por eso yo les sugiero, al identificar la revista, pues identifiquen la sección envíos, ahí está, normas para envío, por lo general están normas para envío o información para autores, etcétera, y pueden encontrar ahí, ¿ok? Por ejemplo, pueden encontrar ahí el tamaño de la letra, en qué archivo inclusive pues, deben enviar el trabajo, si es un texto plano, si es un trabajo que van a enviar, por ejemplo, en un formato. Todo eso, todo está ahí en la revista. ¿Ok? Entonces yo les invito también a que no generalicen. ¿Por qué?
Porque muchos dicen, si bien es cierto, claro, hay ciertos, digamos, parámetros que se repiten, por ejemplo, el abstract, la introducción, bases teóricas, el método, discusión, conclusiones, etcétera. Pero no todos es lo mismo, ¿ok? No todos es lo mismo. Acá me atrevo a decir que cada revista tiene sus ciertos parámetros, sus particularidades. Es decir, cada revista tiene sus normas. Así el artículo tenga introducción, bases teóricas, método, etcétera, ¿no? Toda revista tiene sus normas. Hay que sujetarse a esas, ¿ok? Y por lo general en estas revistas de alto impacto, si no enviamos de acuerdo a la normativa, pues tenemos un rechazo, ¿ok? Un punto a favor si seguimos las normas. Muy bien. Segundo error, enviar un manuscrito que no se corresponde con el enfoque de la revista, con el scope que se conoce. ¿Ok? Cada vez que hay un call of paper, es decir, digamos, una recepción de papers, que se conoce en el ámbito de call of papers, hay que identificar muy bien las líneas que digamos, la revista se rige, ¿no? Por ejemplo, no sé, ciberbullying, se me ocurre, en contexto pospandémico, puede ser también inteligencia artificial aplicada a la educación. Es decir, hay que identificar las líneas temáticas. Otro, hay que revisar si en los números anteriores, si es que no cambia, si es que no tiene temas específicos, porque hay revistas que tienen misceláneas, ¿ok? Es decir, son temas específicos que se dan en cada call of papers, cada petición de manuscritos. Es decir, hay que revisar eso. Si la revista no tiene misceláneas, es decir, no tiene temas específicos que yo lo conozco, podemos revisar los números anteriores y ver si el tema que se publica está vinculado con nuestro manuscrito. ¿Ok? Entonces, hay que revisar muy bien. Ahora, ¿dónde identifico revistas científicas de alto impacto que yo quiero y considero que mi investigación puede publicarse? Pues es todo, digamos, un tema ahí. Todo un tema que al final les voy a dar unas orientaciones. Muy bien. Otro error, infravalorar o sobrevalorar nuestro manuscrito. ¿A qué me refiero con esto? Nosotros como investigadores hay que hacer un autoanálisis a nuestro manuscrito. Un análisis FODA, yo diría. Un análisis FODA. ¿Por qué? Porque sucede muchas veces y paradójicamente que tenemos buenos estudios, ¿ok? Estudios de alta calidad me refiero, y lo publicamos en revistas que ni siquiera están indexadas, ¿ok? Y con esto no estoy menospreciando a estas revistas. Son muy importantes y cumplen su rol. Son revistas locales que están ahí. Pero si nosotros como investigadores analizamos que nuestro estudio es de alta calidad y por lo tanto puede ser publicado en estas bases de datos de alto impacto, o perdón, puede ser publicado en una revista científica que está indexada en las bases de datos de alto impacto, pues, ¿por qué no? ¿Verdad? ¿Por qué no? Porque de lo contrario estaríamos quemando, estaríamos infravalorando nuestro estudio. ¿Ok? Y hay otro aspecto interesante, sobrevalorar. ¿Qué quiere decir? Dotarle a nuestro estudio, digamos, más de lo que puede dar. Es decir, la relevancia, pues, que podría tenerlo o no, pero que, por ejemplo, el tamaño de la muestra es muy, muy pequeña y podemos decir, este estudio puede ser publicado en una revista Q1. Entonces, hay que hacer un análisis. ¿Ok? Podemos decir, por ejemplo, si yo tengo un estudio que es o está, digamos, término medio, puedo identificar una revista que esté en cuartil 4, por ejemplo, ¿no? O una revista, o puedo presentarlo en una conferencia, ¿no?
Entonces, hay que hacer ese autoanálisis, ese análisis FODA, para no infravalorar y para no sobrevalorar nuestros manuscritos, ¿ok? ¿Por qué? ¿Por qué les digo? Porque el comité editorial, eh, digamos, identifica eso, ¿ya? Identifica primero errores en la normativa de envío, errores o limitaciones metodológicas, por ejemplo, el tamaño de la muestra. Si tu muestra es muy pequeña y has hecho un estudio experimental, por ejemplo, tienes un riesgo ahí de rechazo. Tienes un riesgo de rechazo. O si, por ejemplo, las bases teóricas, o en el caso de las bases teóricas ya se ve en el proceso de revisión de pares por lo general, pero hay revistas, hay editores que tienen experiencia y ellos dicen, por ejemplo, yo solo con ojearlo tu manuscrito, es decir, revisarlo así, una revisión de pasada, ya identifico si tú has leído o no leído el tema, o si conoces y si estás, digamos, alineándote a las teorías actuales, vigentes, a los modelos de alta aceptación. Entonces ya los editores de la revista ya conocen, ¿no? Ya conocen y por lo tanto hay que hacer ese análisis FODA. Yo les pido a todos los investigadores, por lo menos a los que yo en mi grupo de investigación, mis grupos, que hay que hacer ese autoanálisis. Hay que identificar no solo una, sino varias revistas científicas que nos pueden publicar. Eso no quiere decir que yo le esté sugiriendo que envíen un manuscrito de manera paralela, es decir, a tal revista, sí. No. Esperen que, digamos, les den las observaciones o el rechazo de una revista, postulan a la otra, lo superan, ¿no? Es decir, por ejemplo, tengo estas observaciones, ¿cómo lo puedo superar en términos académicos? ¿O cómo puedo mejorarlo? ¿Ya? Y puedo postular a la otra revista para que ya se pueda aprobar para el proceso de revisión de pares. Ok. Hasta acá, no sé si tienen alguna consulta, tienen alguna duda. Vamos a aceptar por acá que ingresen. Ya. Ok. No se olviden que cualquier duda lo pueden hacer. Maribal José. No cumplir con alguna de las normas exigidas. Exacto. Esos son los típicos errores que se hacen, ¿no? Bueno, ya. Vamos. El otro error, yo diría más que todo limitación, ¿verdad? Es que no se emplean estrategias metodológicas en el proceso de investigación y publicación. ¿Ok? Y esto vamos a conversarlo en el próximo slide. ¿Qué es una estrategia? ¿Qué es una estrategia? Bueno, yo identifico una estrategia como un conjunto de procedimientos, ¿ok? Que están orientados a ayudarnos, ¿ok? Me refiero a ayudarnos a lograr con el objetivo de ¿qué? De publicar mi manuscrito en el ámbito académico, ¿no? Una estrategia es, digamos, no es algo espontáneo, sigue todo un proceso, ¿ya? Necesitas herramientas, ¿ok? Necesitas herramientas. Y el Internet es una buena herramienta, pero hay dentro del Internet, hay varias herramientas que nos pueden servir, las cuales les voy a presentar hoy. Muy bien. Gestión de inteligencia estratégica, perdón, nos dice, la formulación de estrategias metodológicas también se pueden definir como un proceso pragmático orientado a la acción, dirigido por objetivos de transformación del estado actual, ¿no? Al estado deseado. Muy bien, entonces, ¿qué es una estrategia metodológica? Pues un conjunto de procedimientos que nos sirven a los investigadores, en el caso a nosotros, a ustedes, para mejorar el proceso de diseño, elaboración y publicación de artículos científicos. Nada más. Esa es una estrategia. Hay pues diversas estrategias, ¿verdad? Muy bien. Hay que tener en cuenta también que el proceso hay principios de redacción científica.
Tenemos precisión, tenemos claridad, brevedad, redacción en tercera persona. Son cosas que se pueden ir manejando dentro de ya el proceso de redacción del artículo científico. Hay que tener en cuenta lo siguiente. Hay que tener en cuenta lo siguiente. Hay que tener en cuenta lo siguiente, les comentaba. La investigación científica, les decía que es un proceso, digamos, sistemático. El marco, supongamos que vamos a pintar un cuadro, ¿no? Un cuadro. El proceso de pintar el cuadro es la investigación. Yo les decía que la investigación científica para mí es una actividad. La ciencia es una actividad, ¿ok? Entonces, el proceso de pintar el cuadro es la investigación, ¿verdad? Sigue el método científico, se apegan a diferentes métodos y se da el proceso de pintar el cuadro. Pero el cuadro es el paper, ¿ok? El cuadro es el paper. Entonces, si tu estudio tiene mucha relevancia y es de alta calidad, y si no sabemos pintar el cuadro y presentarlo el cuadro, pues no tiene, digamos, mucho valor. Lamentablemente no tiene mucho valor, porque no sabemos comunicar esos resultados. Es importante saber comunicarlos, ¿ok? Es importante eso. Si no sabemos comunicarlos, pues así hayamos hecho un estudio que tenga, por así decirlo, que seamos valorados por un premio Nobel, ¿verdad? O que tenga demasiada relevancia. Entonces, tenemos que saber comunicar ese cuadro, no se olviden, comunicar ese cuadro que es el paper. En esencia, es el paper. Muy bien, vamos a ver acá. Están tratando de ingresar por acá. Ya están aceptados. Muy bien. Ok, gracias. Listo. Continuamos. Les decía, hay diferentes estrategias, ¿ok? Y eso es lo que hemos venido hoy. Hay diferentes estrategias. Por ejemplo, estrategia de búsqueda de información, hay estrategias de redacción académica, hay estrategias, obviamente estas estrategias no lo vamos a ver todas hoy, ¿ok? Por cuestiones de tiempo, etcétera. Pero le voy a presentar dos tipos de estrategias, estrategia de búsqueda de información y estrategias de lectura, ¿ok? A ver. Ya, listo. Ya, sí, ha sido aceptado. Ok. Bueno, disculpen esto. Muy bien. ¿En qué consisten las estrategias de búsqueda de información? En esto me voy a centrar un poco. Son estrategias que nos permiten identificar literatura científica. Ojo, literatura científica, ¿ok? Por si ustedes no lo conocen, o ya acá hay investigadores, obviamente deben conocerlo, lo que se prioriza en la redacción de un artículo científico ya no son libros, ¿ya? Sí puede ser que para una base teórica nos sirva, por ejemplo, las orientaciones de un libro, que tenga aceptación, ¿no? Pero ahora se prioriza artículos científicos. Es decir, artículos científicos con DOI, ¿ok? Sobre todo hay que identificar algo. Si yo quiero postular a esta revista de cuartil 3, ya vamos a ver ese tema de los cuartiles, tengo que por lo menos revisar 30 artículos de mi tema, obviamente de las variables, que estén publicados en ese cuartil, o en cuartil 1, en cuartil 2. No menos, no menos. Yo les sugiero eso. ¿Ya? Entonces, buscar información es un proceso clave. Sobre todo filtrar información que nos pueda servir. ¿Ok? Información sobre, digamos, las bases teóricas, el estado de arte, sobre lo que se conoce y lo que falta conocer, ¿verdad? Entonces, en este sentido, vamos a utilizar estas estrategias. Como les digo, hay varias estrategias, ¿no? Vamos a tomar las variables, ¿ok?
las palabras clave, los keywords y las hipótesis de investigación. Para eso vamos a utilizar las herramientas del CyberTopics. Es una herramienta que es de acceso libre, no necesitas una cuenta, pero si tienes una cuenta del Cyber lo puedes hacer. Vamos a utilizar Scopus. Obviamente la base de datos Scopus, ustedes necesitan un acceso institucional o personal que ustedes hayan adquirido, ¿no? Pero por lo menos, por lo general, es un acceso institucional. Así que yo en este caso, como facilitador, no les podría decir cómo acceder a Scopus, porque eso pueden contactarlo con su institución o con la organización que les está proporcionando el acceso a Scopus. Hay diferentes accesos a Scopus, ¿ok? Y ScienceDirect, que sí puedes acceder sin una cuenta, pero puedes crearte también una cuenta. Ya, vamos a aceptarles y vamos a presentar estas estrategias metodológicas. Hasta ahí, ¿tienen alguna consulta, alguna duda? Por favor, no duden en hacer. Obviar la estructura de una investigación, claro. Obviar también es otro error, ¿no? Otro error que se da en este ámbito. Muy bien. Ya, gracias, Isaura Rojas. Muy bien, gracias. Bien, entonces les decía, vamos a utilizar el CyberTopics, Scopus y ScienceDirect. Bueno. Ok, hay una corrección acá. No es el CyberTopics, es ScienceDirect Topics, ¿ya? Les voy a enviar por acá el acceso, ScienceDirect Topics y a sciencedirect.com, que pueden acceder sin una cuenta, como les comento, ¿no? Bueno, pero yo tengo acceso institucional. En el caso ustedes tienen que visualizar que su acceso, pues, lo puedan otorgar a través de una institución, etcétera. Muy bien. Bueno, bueno, les comento un poco, ¿ya? Cómo es en este caso. ScienceDirect Topics no es un glosario, no es un diccionario, ¿ya? Pero está orientado a, por ejemplo, facilitarnos algunas orientaciones, por así decirlo, sobre nuestros keywords, validarlos, mejor dicho. Por ejemplo, podemos buscar acá tópicos que estén vinculados con nuestras áreas de estudio. Por ejemplo, si tenemos ingeniería, tenemos ciencia de la computación, economía, medicina. ScienceDirect Topics, personalmente, yo les comento, me sirve para definir términos. O sea, definir términos de mis bases teóricas, ¿no? Encontrar, por ejemplo, en el caso de mí, para mí, ¿qué es la inteligencia artificial? ¿No? ¿Qué implica, por ejemplo, digamos, la educación financiera, por ejemplo, ¿no? Es un área también, o transformación digital. O sea, me permite definir, incluso encontrar teorías acá. Yo he encontrado teorías sobre transformación digital, sobre, digamos, la actitud también, un modelo de actitud he encontrado, o varios modelos. También, cómo medir la actitud, por ejemplo, ¿no? Lo que vamos a hacer acá es trabajar directamente con el traductor. Pero hay acá un punto que yo les quiero, digamos, indicar. Muchas veces nosotros hacemos esto, ¿verdad? Y ustedes me van a dar la razón. ¿Ya? Por ejemplo, quiero buscar un tema. Por ejemplo, puede ser inteligencia artificial. ¿Ya? Inteligencia. Okay, vamos a digitarlo acá. Listo. Inteligencia artificial. Entonces copio y voy a Scopus. Me sitúo en Scopus. Está cargando Scopus, por favor, un momentito, gracias. Ya, está cargando Scopus. Muy bien. Y pego. Palabra clave. Listo. ¿Verdad? O alguien de acá no hace esto. A ver, si ustedes hacen esto, por favor reaccionen.
reaccionan, reaccionan. Bueno, sus reacciones. Ya. Rosendo, muy bien. ¿Qué más? ¿Solo Rosendo? Isaura, muy bien. Jorge, está bien. Raúl. Claro, obviamente es una práctica intuitiva, súper común, ¿verdad? El de buscar información así. Ya. ¿Cuál es el detalle? Por ejemplo, acá me salió 5.000, bueno, 506.305 documentos, ¿verdad? Imagínense, 506.305 documentos. Ah, demasiado, ¿verdad? No todo me va a servir, no todos. Entonces puedo aplicar algunos filtros acá. Por ejemplo, solo quiero de ciencias sociales, supongamos, ¿verdad? Solo ciencias sociales, lo estoy filtrando. Voy a limitarlo acá. Lo limito a ciencias sociales, etcétera. Bueno, por ahí puedo filtrarlo, ¿no? Pero a lo que voy es que muchas veces no validamos el término, ¿no? La palabra clave, nuestra variable, que puede ser una variable o también puede ser un descriptor del estudio, no la estamos validando. ¿Y cómo lo valido? ¿Cómo lo valido? Es la pregunta. Entonces, para eso utilizamos Science Direct Topics. Science Direct Topics nos permite validar. ¿Ok? Ya te doy el pase, estimado Juancho. Entonces, lo que voy a hacer es, claro, obviamente, si lo traduzco en delete, o también puedo ya, en el caso si domino el inglés, lo pueden digitar directamente, ¿no? Pero tengo que validar estos términos, es decir, de qué enfoque, de qué área, incluso lo estoy viendo la inteligencia artificial, ¿no? Bueno, entonces coloco acá inteligencia artificial, ya, y claro, hay de diferentes áreas, ¿no? Que la inteligencia artificial, desde el punto de vista de ciencia de comunicación, tenemos también ingeniería, informática, ciencia de la tierra, interesante. ¿Ya? Ahora, eh, por ejemplo, también tenemos varios resultados acá, en psicología, incluso en ciencias sociales, que abarca economía, abarca humanidades, ¿verdad? Entonces, es importante validar los términos. ¿Por qué? Porque si yo coloco, por ejemplo, supongamos actitud, ¿ya? Actitud, transformación digital, ¿ya? Transformación digital. Listo, ¿ya? Y voy a utilizar esta vez este ejemplo Science Direct. ¿Ya? Science Direct. Muy bien. Pego ahí y listo, me salen artículos. A ver, me salen 248.896. Demasiados artículos. Demasiados. ¿Ok? Yo personalmente hago ecuaciones de búsqueda, que es otra estrategia que no lo voy a tratar hoy, pero las ecuaciones de búsqueda a través de conectores booleanos me permiten filtrar. ¿Ok? Por ejemplo, armo una ecuación de búsqueda a partir de mi hipótesis de investigación. Supongamos, yo estoy trabajando, por ejemplo, el ámbito, como les comenté, la actitud hacia la inteligencia artificial, ¿ya? Y uno de mis constructos implica, por ejemplo, el riesgo percibido, ¿ya? Entonces, hay una hipótesis interesante que es el riesgo percibido influye negativamente en este caso, la intención de uso. Intención de uso es otro constructo de un modelo que se otorga a través de revisión de la literatura. Ahí está. Muy importante revisar la literatura. Entonces, es una hipótesis, ¿no? Entonces, coloco riesgo percibido ya en una ecuación de búsqueda y en un conector booleano influye ya o su influencia, ¿ok? Otro conector en el riesgo, perdón, en este caso en
la intención de uso, ¿no? La intención de uso que se da dentro de, ¿ok? La intención de uso, o también puede ser en este caso, la adopción que tenga el ser humano hacia una tecnología. ¿Está bien? Entonces, armo toda una ecuación de búsqueda que me permite, ¿qué? Filtrar información y no encontrar, pues, con 248,000 resultados, ¿no? Que son de diferentes áreas, por supuesto. Como vemos acá, por ejemplo, Science Direct Topics nos dice que tenemos inteligencia artificial desde el punto de vista informático, desde el punto de vista de ciencias agrícolas, ingeniería, ciencias de la tierra, etcétera. Entonces, para evitar eso, ¿qué hago? Armo una ecuación de búsqueda. Ya. Pero este punto yo le estoy compartiendo, digamos, una estrategia de validar términos. Entonces, en vez de, digamos, traducir el término y colocarlo directamente en la base de datos, utilizo para, en este caso acá, Science Direct Topics, ¿para qué? Para buscar el término transformación digital. Y tenemos acá transformación digital en informática y en ciencias sociales. Vamos a trabajarlo desde el punto de vista de ciencias sociales, ¿no? Que es mi línea de investigación. Bueno, como le decía, acá en el Science Direct Topics tenemos digamos, la facilidad de encontrar, por ejemplo, definiciones. ¿Ya? Acá tenemos la transformación digital es el proceso de utilizar tecnologías digitales para reinventar un negocio, orientado, ya decía, a ciencias sociales, para que responda. Entonces, nosotros como investigadores juguemos un papel importante acá, validar términos. Porque, ¿qué pasaría si yo ingreso transformación digital desde el punto de vista de ciencia de la computación? Que son cosas muy distintas. Por ejemplo, acá nos dice, la transformación digital se considera un proceso de mejora de negocio o rendimiento. A ver, vamos a ver por acá. Acá tenemos algunos términos propios en este caso, de la informática, un resumen gemelo digital. A ver, un momentito. También tenemos sinopsis europeo, segunda etapa de autonomía de CIPOC. Son términos propios de informática, ¿no? En cambio, cuando yo ingreso directamente a transformación digital, ciencias sociales, pues puedo encontrarme con términos propios de ¿qué? De transformación digital. Por ejemplo, acá dice transformación digital, concepto, significado y definición, ¿no? Entonces, ahí podemos encontrar algunas orientaciones. ¿Ok? Y que nos pueden servir para nuestras bases teóricas de nuestro paper, ¿correcto? Bueno, ok. Ya. Les decía, el tema de la ecuación de búsqueda no lo vamos a ver hoy, ¿ok? Pero en el curso que les voy a presentar, sí vamos a abarcar este tema de ecuaciones de búsqueda para, pues, evitar encontrarse con esto, ¿no? Con demasiados documentos, claro, que tiene esta base de datos. Ahora, es importante también tener en cuenta que hay que identificar cuando buscamos información, y esto se me estaba pasando, hay que identificar, hay que identificar que la base de datos sea de nuestra área, ¿ok? PubMed es una base de datos especializada en ciencia de la salud. Yo como investigador no puedo ir a buscar ahí actitud hacia, no sé, hacia la educación ahí. Supongamos que debe haber, ¿no? Pero no puedo especializarme o no puedo centrarme solo a buscar en PubMed, ¿ya? Porque PubMed es especializada en ciencia de la salud, ¿ya? Entonces hay que tener en cuenta muy en eso, ¿no? No es que la base de datos sea que esté mal, a veces sale muy excepcionada la base de datos, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que la base de datos tiene incluso sus áreas temáticas. Hay algunas que son multidisciplinarias como SciDirect, Scopus, Web of Science, pero hay que tener en cuenta muy bien eso, ¿ya? Muy bien. Ok. Ahora, también pueden emplear otra herramienta muy interesante que a mí me favorece mucho. Yo les decía, cuando vamos a publicar, si me hago Jordan, cuando vamos a postular en revistas indexadas de alto impacto,
hay que ver en qué cuartil se ubica la revista que aloje el artículo que yo estoy citando, ¿verdad? Que yo estoy citando. Entonces, este es Simago Journal Rank, y acá aprovecho para responder la pregunta de Juan Choque. Juan Choque nos pregunta, ¿cómo sé los cuartiles? ¿Cómo sé los cuartiles? ¿Ok? Si tienen alguna duda, no, digamos, no espere más, escriban en el chat, ¿ok? Bueno, yo utilizo una estrategia, es otra estrategia, ¿no? Para saber en qué cuartil se ubica la revista que aloja el artículo que voy a citar, hago lo siguiente, ¿ya? Supongamos que yo voy a utilizar este artículo de acá, ¿ok? Incluso tenemos acá la facilidad de descargarlo en PDF, ¿no? Y analizarlo acá, el abstract, tenemos introducción, ¿ya? Y hay acá en la conclusión algo que me interesa, ¿no? Yo también les sugiero otra cosa. No se centren solo en el abstract. Las investigaciones son muy complejas, por lo menos de revistas científicas de alto impacto. Es decir, tienen bastante valor por dentro. El abstract solo es por así decirlo, una parte del valor real que tiene el artículo. Entonces hay que revisarlo todo. Hay que revisarlo todo, hay que revisar el método, hay que revisar las bases teóricas, hay que revisar las conclusiones. Revisen todo. No se centre solo en el abstract. Es otra sugerencia que yo les doy. Bueno, supongamos que yo quiero citar este artículo, pero yo estoy haciendo una selección rigurosa de los artículos que voy a citar, que tengan DOI, que sean de revistas de alto impacto. Entonces, quiero saber en qué cuartil se ubica esta revista, ¿no? Technology in Society. Entonces, copio, ¿ok? Y utilizo Simago Journal Rank, que yo le voy a pasar el link. Pego, Technology in Society. Muy bien, buscar. Entonces, acá está, Technology Society. A ver. A ver, es del Saber. El Saber, vamos a buscarlo por acá. Acá está. ¿Sí lo ven? Technology in Society de Inglaterra, del Saber, ¿no? Bueno, ahí está. Entonces, al identificar yo la revista, pues puedo encontrar que tiene en este caso 69, bastante elevado. Ok, y acá está una presentación, bueno, el enfoque. Y podemos ver acá los cuartiles, ¿no? Incluso la evaluación de todos los años que estas revistas han tenido un factor de impacto. Por lo menos acá, en el 2021 está en cuartil 1. Ya va a salir una evaluación del 2022, que creo que va a estar ahí, ¿no? En cuartil 1. Entonces, esta revista, este artículo que estoy, digamos, analizando, que es este de acá, está publicada en una revista de cuartil 1, ¿no? Una revista de alto impacto, la más ranqueada, ¿ok? Entonces, aprovecho para decirle, hay 4 cuartiles, ¿ya? Tanto en Simago Journal Rank y como el JCR, ¿no? El JCR que es de Web of Science, ¿ya? Acá está. Vamos a regresar un poco. Ya está. JCR, Journal Citation Reports de Web of Science, y la SJR de Simago Journal Rank de Scopus, ¿no? Manejan 4 cuartiles. Esos cuartiles, por ejemplo, el cuartil 4 implica un factor de impacto medio, ¿no? O bajo y medio. Eh, el cuartil 3, ya, un factor de impacto medio. El cuartil 2, entre medio y alto. Y cuartil 1, un factor de impacto elevado, alto. ¿Ok? Eso ya tienen sus métricas, ¿no? Tienen sus métricas según el número de citas, ¿ya? Y la relevancia que tienen cada uno de los estudios se le da a la revista. Ojo, este factor de impacto tiene la revista, no tiene un artículo. Un artículo no tiene factor de impacto. El que tiene factor de impacto es la revista, ¿ya? Según el número de citas. ¿Está bien? Muy bien. Ya, a ver.
Ya, sí. Un momento te comento cuál es la estructura de un artículo científico. Gracias por tu pregunta, Arminda. Por tu, en este caso, comentar. Muy bien. Entonces les decía, es una estrategia que yo utilizo para mis artículos. Por lo tanto, las investigaciones que mi equipo de investigación está desarrollando son investigaciones que seleccionan meticulosamente los artículos. Los artículos que sobre todo estén entre, por ejemplo, cuartil 3, que es la revista que estoy postulando, o cuartil 1, y que esté en cuartil 2, o sea, no bajen de nivel, ¿no? Por así decirlo. Claro, obviamente si no encuentro, por ejemplo, cuartil 4, está bien, y cito libros. Cito libros principalmente de Science Direct Topics. Ok. Vamos a aceptarlos por acá. Muy bien, listo. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta respecto a los cuartiles, ¿ya? Si yo sigo analizando, por ejemplo, eh, este artículo de acá, de inteligencia artificial, voy a ver, por ejemplo, en qué cuartil está este. También es Scopus, la misma estrategia aplica, la misma estrategia aplica. Ya, está en esta revista, a ver, Computer. Ya, vamos a copiarlo y lo pego acá en SJ, en el buscador, ¿no? De Shimao y Donald Rand. Bueno, ahí está. Y también es del Saber. Y también está en cuartil 1, ¿no? Cuartil 1 está. Ok, acá está incluso la evaluación. Ha sido cuartil 2 recientemente, pero ya es cuartil 1, ¿verdad? Este está referido a ciencias de la computación, ¿ya? Sus aplicaciones, software, hardware en arquitectura, etcétera. Bueno, y así puedo ir seleccionando. Listo. También le voy a pasar el link por acá, por favor. La SJR, ¿no? SJR. ¿Cómo saber, Santo Tomás Aguilar, cómo saber qué autor está más citado en una variable? Ah, te refieres en una determinada área. Muy bien. Entonces, para responder a tu pregunta, Santo Tomás, me voy a dirigir acá a Scopus. Y acá en Scopus puedo encontrar el perfil de autores. Acá está autores. Ok. Voy a analizar, por ejemplo, a un psicólogo peruano, bueno, que es Rodríguez Lara. Así es. Así es su apellido. A ver, vamos a ver. Acá está. Domín. Ya, vamos a analizar a este de acá. Ok. Ya. Rodríguez Lara, Blas Manuel. Muy bien. ¿Cómo saber si es más citado? Muy bien. Vamos a ver acá. Ingresamos al autor. Ujú. Y tenemos acá, por ejemplo, que. Ah, interesante. Eh, tiene 1174 citas de 844 documentos. ¿Ok? Perdón, por 844 documentos. Y este autor ha publicado 84, ¿no? No es digamos, está bastante bien. Y tiene un índice HD. ¿Cuál es el índice H? 19, ¿no? Bastante interesante. Bueno, podemos ver acá los 84 documentos que es de autoría propia. Y tenemos acá, ¿no? Interesante. Todos sus artículos y ahí está el número de citas que han obtenido. Por lo general, los que no tienen citas son que son recientes, ¿no? 2023, que están indexadas en Scopus, obviamente. 2022. Pero, por ejemplo, que este es 2021, que ha tenido bastante acogida, ¿no? El 2020 también. Bueno. Entonces, incluso acá está la evolución histórica del 2000.
2004 que tenía una cita, bueno, luego el 2000, por ejemplo, 2013 ha tenido 35 citas, 2014, 12 y así, ¿ok? Incluso este sigue más, ¿no? Acá están los tópicos al que se dedica, por ejemplo, óptica, me parece que está relacionado con la física, sí, con la física. Bueno, coautorías, están las coautorías, los preprints, ahí está. Ok, bueno, interesante, ¿no? Entonces, ¿cómo saber? Nos dice Santo Tomás, pues Santo Tomás puedes enseñar Scopus. Y en Scopus puedes analizar a cada uno de esos. De hecho, hay que tener en claro que en Scopus yo no puedo encontrar documentos de texto completo. Eso no es la finalidad de Scopus. La finalidad de Scopus es analizar datos, información. Por ejemplo, si yo estoy haciendo un doctorado y quiero saber qué universidad publica más de mi área o publica más sobre mi área de, por ejemplo, psicología o economía, medicina, analizo, por ejemplo, por instituciones, ¿ok? Analizo qué universidad está publicando más. Acá están las afiliaciones acá. Entonces, voy a buscar a la universidad, ¿ya? A la Universidad, por ejemplo, Nacional Autónoma de México, ¿ok? Ahí tenemos. Por ejemplo, esta universidad tiene 134.114 documentos de afiliación institucional, son afiliaciones institucionales, y acá está, por ejemplo, esta área está más especializada en qué. ¿En qué está más especializada? En física y astronomía. Ha publicado bastante en agricultura y ciencias biológicas, medicina también es importante. Y tenemos a ver ciencias de materiales, ingeniería, incluso acá todos los datos que yo me permito. Entonces, por ejemplo, si soy en este caso, un astrónomo, me interesaría hacer un doctorado acá en la Universidad Nacional Autónoma de México, ¿no? Qué interesante, ¿verdad? Incluso ahí están los documentos afiliados, etcétera. Entonces, nos permite analizar datos, ¿ya? Y también es una base de datos netamente bibliométrica, es decir, para resúmenes, full resúmenes, ¿no? En cambio, tenemos acá SciDirect, que acá sí puede acceder a documentos de texto completo. Acá está, pues estoy accediendo a uno. Ya, y puedo acceder inclusive a varios documentos, ¿no? Incluso me dan las sugerencias acá. Muy bien, listo. Bueno, finalizamos ya con la última presentación que tenía acá, por favor, para seguir resolviendo sus preguntas. Muy bien. ¿Cuál es otra estrategia? Otra estrategia es de capacitación, ¿ya? De lectura constante. ¿Ok? La lectura es clave, sobre todo cuando queremos publicar en este tipo de revistas de alto impacto. Hay que leer. No solo hay que leer sobre el tema, también hay que leer sobre qué nos dicen los expertos, cómo publicarlo, cómo, como les decía, pintar el marco, cómo pintar el cuadro de, digamos, en este caso el mural, la imagen que estoy haciendo, ¿no? Entonces, ¿cómo? Ya, para eso yo les presento, tenemos acá, ya, Escuela de Autores, no es un proyecto mío, es un proyecto de Grupo Comunicar, de una revista prestigiosa. Yo les sugiero que lean, les voy a enviar por acá, que revisen bastantes temas ahí. Por ejemplo, abarca aspectos interesantes como qué hacer cuando me rechazan un artículo científico, por qué es importante las palabras claves, el resumen, ¿ok? Por qué es importante varias cosas, ¿no? Por ejemplo, el factor de impacto, los revisores, etcétera. Temas puntuales que nos ayudarían mucho, ¿no? Bueno, otro proyecto que yo les presento acá es el de Autor Service.
es del Saber. Les voy a pasar el link. Bueno, Author Service también está enfocado como la escuela de autores, pero más a procesos prácticos que nos puedan ayudar en el proceso de investigación. Por ejemplo, tenemos acá, que vamos a traducirlo, procesos, claro, como decía, procesos de investigación, ¿verdad? Por ejemplo, blogs sobre raras no es humano, los peligros de la estructura académica asistida por la I, ¿no? Por, en este caso, la inteligencia artificial. Tema interesante también, la ética de la investigación científica, es decir, el hecho de, como investigadores, ir a la inteligencia artificial, pedir, por ejemplo, que me redacte, no sé, un marco teórico y pegarle mi artículo. Eso no está bien. El Saber da esa recomendación. Hay que utilizar bien estas herramientas, es decir, por ejemplo, para corregir lenguaje, la redacción, para saber, por ejemplo, algunas orientaciones, pero no puedes ir a la inteligencia artificial y decirle, cópiame, perdón, escribir un prompt y decirle, por ejemplo, hazme una introducción y eso lo puedo en mi artículo. Y no está bien. No está bien y por lo tanto acá hay un blog sobre eso. Y pueden utilizar este tipo de herramientas, sobre todo ¿para qué? Para que en su proceso de investigación ustedes vayan conociendo, vayan con todas las herramientas para que puedan publicar su artículo científico. Hay también estrategias para ubicar, obviamente, revistas académicas. Bueno, bien, voy a regresar ya. A ver. Ya. Sí, Raúl, hay que suscribirse a Scopus, ¿ya? Pero a través de una institución. ¿Ya? Te sugiero que revises tu institución, que consultes por lo general en dirección de bibliotecas, que te puedan dar esa orientación. Muy bien. Listo. Entonces, no se olviden de eso. Bueno, desde Ideatesis Academy vamos a hacer una capacitación sobre estrategias metodológicas, las cuales hemos presentado. Una de estas capacitaciones implica el desarrollo del curso taller uso de, en este caso, de Mendeley y Sotero, que también está vinculado con las estrategias metodológicas porque nos permite gestionar referencias de manera automática y ahorrarnos mucho tiempo en eso, ¿verdad? Citas y referencias. También gestionar, ordenar nuestra información, porque por lo general para hacer artículos científicos necesitamos pues 50, 100 artículos, ¿verdad? Para hacer, me refiero, investigaciones de alta calidad. Uso de Mendeley y Sotero, ahí está, por ejemplo, va a ser dirigido por mi persona. La inversión está pensado en dejar un 40% de descuento, es decir, en 120 soles o $33, ¿no? Eso ya, toda esa información se va a enviar al interno. Tenemos el brochure. ¿Y cuáles son los módulos? ¿Cuál es la propuesta? A ver, vamos a abarcar a profundidad las estrategias metodológicas en la búsqueda de literatura científica, estrategias metodológicas para identificar revistas científicas de alto impacto, de interés. Es decir, por ejemplo, si yo soy de ingeniería, busco revistas científicas que estén en el área, ¿no? Sobre todo las que tienen call of papers, las que están en cuartiles altos. Es algo que yo les sugiero, ¿no? Si ustedes están iniciándose en este mundo de publicar en base de datos de alto impacto, perdón, en revistas que estén iniciadas en base de alto impacto, no elijan una revista que esté en cuartil 1. Porque, como dicen acá en Perú, les van a sacar la mugre, ¿no? Es decir, muy rigurosas, ¿ya? Inicien, por ejemplo, pueden participar en conferencias. Hay conferencias que por ejemplo, las actas, los proceedings se publican en Scopus y también te apoyan, ¿no? Y tu investigación ya aparece en Scopus. ¿Ok? También pueden identificar revistas de cuartil 4 o cuartil 3 que son accesibles, ¿ya? Pero estas prestigiosas revistas de cuartil 1 y cuartil 2 hay que tomar un proceso de formación,
¿ya? De formación y sobre todo de identificar y hacer un análisis de mi estudio. Es decir, mi estudio calza en estas revistas, muy bien, entonces postulo. Ok, entonces es el tema 2 y la sesión 2. La sesión 3, gestores de referencia bibliográfica Zotero. La 4, gestor de referencias Mendeley, todo lo que tiene que ver con Mendeley. Descarga, crearse una cuenta, cómo vincularlo a nuestra cuenta del Saber, porque Mendeley está vinculado. En cambio, Zotero está vinculado a, digamos, a todo tipo de documentos que no necesariamente tienen que ser de el Saber. 5. Buenas prácticas para publicar artículos científicos en revistas indexadas. Bueno, la modalidad de este trabajo va a ser virtual, vamos a interactuar, ustedes me van a comentar sus dudas y también va a haber una fase práctica. Ustedes van a llevar el curso precisamente en una plataforma que disponemos, que Ideatesis Academy dispone. Tenemos Ideatesis. Si ustedes digitan en su buscador Ideatesis Academy, van a identificar que tenemos acá la plataforma, pero yo les sugiero que frecuentemente visiten la página web. ¿Por qué? Porque estamos haciendo seminarios web como este. Eventos en vivo totalmente gratuitos, no es de pago, ustedes no van a pagar ni un peso ni un sol por esto. Es un evento totalmente gratuito, vocacional, este proyecto, que se hacen este tipo de eventos. Ya ustedes deciden si es de interés matricularse, inscribirse en el curso ya de capacitación. Es un curso ya que implica, obviamente, un pago, ¿no? Bueno, este es el sitio web de ideatesisacademy.org. Acá tenemos todos los cursos que estamos desarrollando y las capacitaciones, ¿no? Incluso acá está el curso de uso de Mendeley Zotero. Bueno, tenemos acá la sección de seminarios web. Eventos en vivo, ¿no? Acá pueden inscribirse directamente, ya acá está el formulario, no se preocupen, este formulario es totalmente seguro, ya, por ejemplo, acá nos podemos inscribir, ya podemos colocar todo esto, como les digo, no se preocupen, incluso acá está, este formulario es creado directamente por Ideatesis Academy, ¿no? Es oficial. Y en esta sección de seminario web, ustedes van a encontrar que información sobre nuestros próximos eventos, porque vamos a hacer frecuentemente estos eventos, ¿ya? Y también pueden inscribirse directamente. Bueno, pueden acceder directamente acá a la academia, ¿ya? Ideatesisacademy.com. Esta plataforma ya es exclusivamente para alojar los materiales del curso y también para que sea un vínculo con el estudiante. Ustedes van a tener acceso acá. Acá tenemos todos los cursos ya disponibles y ustedes van a tener acceso digamos, al que se matricula, van a tener acceso a los materiales, también a las grabaciones, a los materiales inclusivos, etcétera, a los foros, etcétera, todo lo que se agende para el curso, ¿ya? El acceso es permanente, obviamente, y ya ustedes pues pueden disfrutar de él. Bueno, los que están interesados pueden escribir al interno por donde nos hemos contactado por WhatsApp y pedir información, etcétera. Bueno, eso es todo. Cualquier consulta, cualquier duda, pueden activar ya su micrófono y pueden comentar. Voy a habilitar acá, a ver, para... Ya. Listo, ya pueden activar su micrófono. Muy bien. Dudas, consultas. Juan Choque, ¿nos querías comentar algo, por favor? Adelante. Ya. A ver, vamos a ver las preguntas por nuestras redes sociales. Ya. No hay preguntas. Bueno. En ese caso, pues, si no hay consultas, no hay dudas respecto a lo presentado hoy, pues nos estaríamos viendo en una próxima oportunidad. Les agradezco mucho su tiempo. Estamos
acá varias personas en sala también, que digamos, hay personas también que nos están acompañando por las redes sociales. Gracias, Orlando, gracias a ti también por tu participación. Decía, les agradezco mucho por esta oportunidad a yatexisacademy.org que está brindándome esta oportunidad. Bueno, en el caso, pues, necesite más información, estoy atento, ¿no? Me pueden contactar mediante mis redes sociales, estoy también en LinkedIn, ¿ok? Si están interesados también en hacer investigaciones que sean relevantes. Muy bien. Gracias, nos dice, gracias Orlando, gracias Maribal, ok, estamos pues para encontrarnos en próximas oportunidades. Gracias Juan Choque por tus consultas y espero que este evento sea de su interés. Gracias, nos dice Roxano. Muy bien. Un último punto que les quería comentar. La grabación de este webinar ya lo pueden encontrar en nuestro canal de YouTube, Iriatesis Perú. Ya ingresan a nuestro canal de YouTube y lo encuentran la grabación de esto. También está en Facebook, obviamente. Les invito a que lo revisen, lo vuelvan a comentar. En el caso no nos veamos en el curso. Si nos vemos en el curso, pues la grabación va a estar anexada directamente en la plataforma. Ok, listo. Hasta pronto y muchas gracias por su participación. Hasta luego.